por protección. Creo La que la semana profe se está pasada. conectando, ¿verdad? Sí. Hola, Hola, profe. volví. Volví. Excelente, profe. Vamos a suponer que es cuando uno está en la clase y pasa alguna cosa, así que hay que salir. ¿Hay alguien que esté afuera? No sé, no me he dado cuenta. ¿Todos están aquí dentro? Oigan, Maciel está ahorita mismo, chicos, Sí. Sí, creo que sí está. pero Maciel no ha hablado. Masi, hola. Creo que la que no. Ey, a Lirio, tampoco he escuchado a Lirio. Y a Franklin tampoco. Ya, cállate que comenzó la clase. Ah, ya vi a Franklin, ya vi. A ver, No, aquí tengo Osvaldo, Maciel. Dora, Yulisa, Lirio, Franklin, Karen, Carla, Liara, Madeline, Manuel, Sí, estamos todos. Maciel y Navid. Creo que están todos entonces. Ay, qué bueno. Bueno, miren, entonces para aprovechar que pues tenemos la fortuna de estar dentro de la plataforma todos, vuelvo a preguntar el mismo tema, ¿no? Vuelvo a preguntar si todos tienen la facilidad de entrar a Moodle. Bueno, Yulisa ya me dijo que está esperando el correo, probablemente ya lo tenga, si no, pues habrá que hacer alguna cosa. ¿Los demás tienen capacidad, facilidad para entrar a la plataforma? Todos. Ok, perfecto. Ajá, ¿alguien? Lo importante es entonces que puedan hacer sus 5 foros allá, que allá mismo yo los califico. Salvo para el que haya alguna situación como Yulisa, pues que yo tenga que hacerlo afuera. La materia en Learning Site es que no está todavía, pero eso son otras cosas de tipo ya administrativos y de informática que pues estarán solucionando. Porque allí en Learning Site es donde oficialmente se pone la nota, o sea, es la que se manda entonces para registro académico para que quede oficializada la materia. Pero yo sé que eso a la larga se soluciona. Creo que el profesor David Colorado tuvo el mismo problema para subir las notas con ustedes. Pero pues eso al final se soluciona. Entonces, vamos a pasar entonces a los que pudieron leer el tema de la ética, y después pasamos entonces a lo de la inimputabilidad, que es importante. La razón por la que puse el tema de la ética es porque en la clase pasada nosotros estuvimos hablando de que en esta profesión, en forense, uno tiene la posibilidad de hacer recursos económicos. Sin embargo, hay que hacer una diferencia entre lo que hace el abogado comúnmente y lo que hace el psicólogo perito forense. El privado me refiero, ¿no? Porque ya el que trabaja para el Estado tiene un salario y no puede trabajar para afuera, no puede hacer, bueno, los que trabajan en medicina legal y todos los que trabajan en policías o en centros que son de índole jurídico no pueden hacer peritajes privados. Eso tiene algunas implicaciones legales. Pero a veces esta parte de ganar dinero hace que haya algún tema con la ética. A ver, lograron leer el artículo. El artículo yo lo escribí hace muchos años y lo subí ahí en la plataforma esa de los psicólogos latinoamericanos. Bueno, no lo subí, yo se los envié y ellos lo aprobaron y lo subieron. A ver, ¿lo leyeron? ¿Quiénes lo leyeron? ¿Quiénes me pueden comentar algo al respecto? Bueno, profe, la verdad es que no recuerdo en qué materia, pero creo que ya habíamos leído ese artículo Qué bueno. referente a la ética, no me acuerdo en qué ética, fue en materia. ética, En creo. ética, casualmente con el profesor Bueno, materia de David. esto. David, ¿qué es el David apellido? Frías. Frías. Exacto. Ah, con Y David pues, Frías. exacto. Y realmente pues a mí me llama mucho la atención el hecho de lo que usted conversaba, de que muchas veces nosotros como profesionales somos los que no nos damos ese valor que realmente tiene nuestra profesión. Y que si bien es cierto, pues la psicología forense es una rama nueva en nuestro país, pero es una rama que realmente tiene ese doble filo de poder hacer las cosas realmente fijados en nuestro objetivo y respetando nuestra ética, o simplemente
favoreciendo a quien nos paga, pues esto a nivel privado. Exacto. Y pues que ahí hacemos gravemente la falta de nuestra ética, pues por corroborar ese dinero que al final, haciendo nuestro trabajo, también debemos cobrarlo, porque es un servicio que estamos brindando. Correcto. Yo me quedo con esa parte, pues de que debemos ser la parte de la pericia imparcial, muy cercana a la realidad y pues siempre justificada lo que se solicita a través de la parte judicial y no más allá. Mire que eso es bien importante, Navid, lo que acaba de decir, porque al final el tema de que te paguen es porque te tienen que pagar. Tú estás haciendo un trabajo y tú haces un contrato y ese contrato se hace antes de hacer la pericia y en ese contrato se estipula, ¿no? Cuánto es el costo y todo. Yo casi siempre lo hago con la mitad, o sea, el pago la mitad al comenzar y la mitad al final a la entrega del informe. Eso sí, lo que importa de lo que tú acabas de decir no es el pago, porque el pago debe estar garantizado porque es un trabajo, sino es el hecho de parcializarse, como muchas veces pasa dentro de lo legal, hacia el cliente. El cliente nuestro tiene que saber que precisamente nuestra pericia es para apoyar lo que esté pasando y no necesariamente que sea que me incline hacia él, porque la pericia en realidad es una forma de decirle al juez más información para la toma de decisiones, no tiene que ver con parcializarse. Y la razón es porque uno no se puede parcializar con algo que no existe. O sea, yo no puedo inventarle una esquizofrenia a alguien que no la tiene, ni puedo crearle una esquizofrenia a una persona que no la tiene, simplemente porque yo lo digo. Realmente eso hay que probarlo. Eso son cosas que requieren una prueba y también las tengo que sustentar en corte. Si yo, ¿cómo le voy a sustentar a un juez que una persona tiene un trastorno que no tiene? O sea, todo ese tipo de cosas. Y sin embargo, lo que yo he probado en el campo científico, en la experiencia que he tenido, es que simplemente se trata de dar una información. Por ejemplo, a mí me tocó, ya les había comentado, trabajar con un caso de homicidio. Y realmente sí, el abogado sí quiso contratarme con el objetivo de que pusiera algo bonito de la joven para que el juez tuviera algo de misericordia, digamos, en el caso de ella, o incluso él insinuaba probablemente hasta que yo pusiera que era inocente. Ese no es el trabajo de un perito, o sea, nosotros no sabemos si la persona es culpable o es inocente, la verdad que no lo sabemos. Y a veces, aunque lo confiese, ustedes saben que la confesión no necesariamente implica que sea la persona. Entonces, en el caso de lo que hicimos fue una evaluación psicológica de la persona y una indicación de su persona. Allí no dice que porque yo la encuentre bien, o porque yo la encuentre bonita, o porque yo la encuentre, no significa que no es una asesina. Ahí no dice nada de eso, pero eso fue lo que me pidió el abogado, un informe. Y eso fue lo que se hizo, un informe, porque yo le dije, yo no voy a poner que es inocente ni nada por el estilo. Y menos que el perito tiene que leer todo el expediente. Y da la casualidad que al leer yo todo el expediente, encuentro que hay elementos suficientes para un juez para decretar la culpabilidad. La verdad es que todas las pruebas señalaban a la persona. Entonces, Profe, una pregunta ajá, en base a esa lectura previa del expediente. ajá. Hay algunos colegas que afirman que de repente eso puede ser contaminante, puede contaminarla a uno. Y yo tengo esa disyuntiva, ¿será que me contamina realmente, me predispone, o será que realmente me aporta es más información? No, para nada. Perdón, ¿quién me está? Manuel. Manuel, disculpa. Manuel, no, para nada. El perito tiene que leer el expediente. Es obligación legal, cuando se trata de peritaje para corte y para todo esto. Bueno, es que para todo, incluso hasta para una adopción. O sea, el perito tiene que leerlo todo. Y sí, tienes razón de que hay que tener cuidado con lo que me pueda contaminar, pero ahí por eso es la parte
del derecho. Aquí es donde se separa inmediatamente al psicólogo del psicólogo forense que sabe la lectura legal. Es decir, al leer un informe o al leer un expediente, lo va a leer con ojos de un investigador forense. Él mismo tiene que tener cuidado, y eso es muy bueno que lo hayas presentado a la clase, él mismo tiene que tener cuidado de esa posible contaminación. Por ejemplo, poniendo el ejemplo que había dado anteriormente, definitivamente que yo leo todo el expediente y de que hay mucha incriminación de la persona y yo puedo decir, wow, esta mujer es definitivamente culpable, así que yo voy a poner tal y tal cosa. No, igual, aunque yo supiera que es culpable, a mí me pidieron una evaluación psicológica forense. A mí no me pidieron poner, bueno, lo intentó hacer el abogado, pero yo se lo dije, no voy a poner que es inocente, yo no voy a poner que es una maravilla de persona para que usted, para complacerlo a usted o para complacer que pueda ella salir. Voy a hacer lo estrictamente legal que corresponde, que es una evaluación. La persona no necesariamente, y eso aquí también viene la parte forense importante aquí. La persona no necesariamente tiene que salirte mal. Es decir, nosotros estamos esperando que alguien salga muy mal porque es un asesino. Puede no salirte para nada mal. Esas son cosas que uno tiene que tomar en cuenta. Puedes encontrar otra serie de situaciones que pongan a la persona que sí es posible, pero todos los seres humanos somos posibles transgresores de la ley. O sea, nadie se escapa de que lo pueda hacer. Que nosotros tengamos algún tipo, como decía Freud en su tiempo, algún tipo de ser superior, que él llamaba el control del superello, que te llame déjale la oreja, o tu mamá aquí, yo le llamo la mamá de uno aquí detrás del cuello, diciéndote, oye, no vayas a hacer eso, que algunos tengamos esa ventaja es otra cosa, pero todos somos propensos a cometer delitos, entonces probablemente cuando ya te piden este tipo de evaluación, tú solamente tienes que hacer la evaluación, aunque tú sepas que la persona es culpable, pero no es tu obligación poner abajo ni si es culpable o es inocente, porque a ti te pidieron un peritaje para evaluación. Nosotros no somos jueces, nuestro trabajo solo es hacer eso. ¿De qué va a servirle al abogado? Probablemente de nada, porque el juez cuando vea toda esa carga que está dentro del expediente, no le importe lo que yo puse, y es más, cuando fui a la audiencia, la abogada trató de decir que porque a mí me habían pagado, yo puse esas cosas. Y yo le digo a la abogada que qué cosas puse que pudieran decir que son a favor de la persona. La misma abogada quedó en shock, porque ahí no había nada que yo estuviera poniendo que es a favor. Pero como ellos trabajan con un libreto a veces, y eso es muy característico de la cultura nuestra de no hacer lectura comprensiva, primero hay que hacer lectura comprensiva para poder proferir opiniones. Ella simplemente siguió el libreto de pensar de que porque se presenta un perito que es de la defensa, es porque simplemente se quiere favorecer y ya. Entonces yo le pregunté y no supo, quedó en shock porque no sabía qué decirme, qué yo puse allí que estuviera a favor de la persona. Simplemente hizo una evaluación porque el juez también le conviene saber la evaluación de la persona, le conviene. Claro, medicina forense también le hace una evaluación. Y me imagino que lo que un buen juez hará es hacer una evaluación de los dos peritajes para tomar decisiones, que espero que sea así. A veces no es así, ¿no? Pero ese es nuestro trabajo. Dígame, Alirio. Sí, profe, y que de alguna manera también pues, es importante para mí, pienso yo, tomar en cuenta el objetivo de la pericia. De repente puede que en su ejemplo, su objetivo no era determinar si era culpable o inocente. Habían otros objetivos que fueron los que llevaron a usted la manera como pues, dirigía la evaluación, ¿cierto? Y en eso, como usted bien menciona, es parte de la ética, porque ser ético es saber que yo soy psicólogo, conozco mi disciplina, conozco
lo que estoy haciendo, y de esa manera también puedo orientar. Si, por ejemplo, tengo a un defensor que me solicita una evaluación, saber cómo dirigir hacia donde él quiera llegar. Porque, por ejemplo, en mi caso yo trabajo en la defensa pública y ciertamente habrán clientes que de pronto no tendrán tantas cosas favorables, pero precisamente es allí donde un objetivo pericial clave puede ayudar a hacer una gran diferencia en un juicio y no necesariamente sea determinando inocencia o culpabilidad, sino también enfocar otros aspectos, porque dentro de la defensa pública, al momento de evaluar un imputado, hay un sinnúmero de cosas que uno también puede evaluar. Y de alguna manera, sin romper la ética, porque la verdad es que está en juego muchas cosas para nosotros como psicólogos forenses, y en un juicio hasta una idoneidad de uno puede perder porque de ganarse unos centavitos de más. Entonces, sí es importante lo que usted bien menciona con el tema de la ética, de manejar bien la práctica que tenemos y pues hacer de nuestro ejercicio profesional algo que de verdad tenga altura y que pese, porque estamos ante una autoridad que pesa muchísimo dentro de un sistema de justicia. Profesora, Sí, en dígame. el caso, por ejemplo, de lo que es en la evaluación cuando se trata de custodias o de adopción, también es bastante delicado porque si uno le da el favor a alguno que precisamente no es el mejor, entonces pues estamos exponiendo a un menor de edad. Correcto, correcto. Esa línea, ahora que lo pones tú, esa línea divisoria de la ética frente, por ejemplo, a menores es una cosa que uno tiene que tener un cuidado único, porque estamos hablando de la vulnerabilidad de una persona, de un niño, en este caso, por ejemplo, en los casos de adopciones o en los casos de guardia y custodia, etcétera, donde uno tiene que tener cuidado de no ponerse de parte de nadie, porque es que yo soy amiga del papá, o mi amiga que me consultó es la amiga del papá, y ellos se llevan mal, y yo quiero, es excelente el ejemplo, Sí, y llevándolo, ya te paso la palabra, y llevándolo al plano de lo que decía Lirio, nosotros somos, un eje delicado, un eje profundamente delicado en la manifestación de la justicia. Entonces, nos conviene, mientras más imparciales seamos, nos conviene que nos conozcan por eso. Yo les puedo decir con toda honestidad, lo más rico del mundo que hay es que lo busquen a uno por ser él imparcial. Que digan, no, yo no voy a ese psicólogo, no, a ese. Y te buscan porque tú sí, en tus procesos jurídicos, tú siempre has tenido la capacidad de ponerte imparcial, sea cual sea el caso. Y no tiene nada que ver el tema económico, porque como bien lo dice Osvaldo, era el que me estaba hablando, como bien dice Osvaldo, allá en la Defensoría Pública él tiene un salario. Y el psicólogo perito puede cobrar, pero el cobro no debe llevarnos a hacer una mala pericia, porque podemos seguir teniendo más casos. Y eso es bueno, eso es bueno. Y en el caso que dice Yulisa, a mí me ha tocado muchos niños, me ha tocado muchos casos con niños y muchos casos de estos. La verdad, honestamente, y como yo trabajé en la ex-PTJ precisamente en abuso de menores y todo esto, con más razón tengo mucho cuidado porque a lo mejor le estoy dando el favor a un pedófilo en vez de el bien del menor. sí, porque lo que pasa es que a veces se tiende a pensar, por ejemplo, en los casos de guardacrianza, que el papá que tiene más posibilidades económicas es mejor para quedar con la guarda del niño, más no siempre es cierto. Exacto. De pronto el papá que por general es el varón el que tiene más posibilidades económicas en los casos por acá, pero es la mamá la que tiene el tiempo de dedicarle, la que tiene ese cuidado, ese cariño. Los papás se van a trabajar, en la mayoría de los casos, en nuestros casos, se van a trabajar y pues ellos dejan ese niño con la mamá, con la madrastra, con quien sea, y porque ellos tienen más dinero lo pueden tener en lugar de pagarle una mejor pensión y que estén con la mamá. Correcto.
en algunos casos, pero a veces también se da lo contrario, pues las mamás son las que no son las más viables para tener al niño y se les niega porque supuestamente, y lo dice la ley, hombre y mujer tienen 50 y 50 de igualdad en que tener al niño o no, pero la ley siempre se inclina a favor de la mujer. Lamentablemente sí. Ajá, Y es lamentable. Sí, Y es lamentable por lo que tú dices, Yulisa, porque algunas mujeres, nos guste o no, yo no soy feminista, pero tampoco soy machista ni nada por el estilo, soy humanista. Yo me inclino por el ser humano, bueno o malo. Si la mujer no está apta para atender al niño, hay que decirlo. Y si el hombre es el correcto, que debe tenerlo, porque aunque tenga que trabajar, él sabe cómo y con quién realmente deja al niño. Como tú decías, pues posiblemente sea la mamá de él o la pareja, pero él está asegurando que esa persona realmente está atendiendo bien al niño, entonces lo conveniente sea que lo tenga él, sea por lo económico o no. Pero tienes razón en lo económico, o sea, el niño debe tener un sustento económico, pero debe tener un sustento emocional. Entonces yo debo, como forense, yo le debo de garantizar, decirle al juez, usted tiene que tomar en cuenta que el niño necesita plata, sí, pero el niño también necesita amor y atención. Y yo le estoy proporcionando en mi informe quién realmente de ambos le puede dar eso, o si le puede dar las dos cosas a la vez, porque a veces uno solo le puede dar todo. Exactamente, así es. Pero como la mayoría de los casos, estos son casos muy, muy delicados porque, por ejemplo, cuando en los otros casos que usted mencionaba, están hablando de lo que se juega es que esa persona quede libre o quede privado de su libertad. Sin embargo, en estos casos hay una tercera persona o varias terceras personas y muchas veces son menores de edad que todavía no tienen decisión propia y no tienen ni siquiera la culpa de lo que está pasando. No tuvieron nada que ver en eso, pero ellos pues son los que manipulan fácilmente. Pagan el precio de... Pagan. Después de allí tenemos que entonces salen en los casos para los compañeros de la defensoría y todo el asunto. Claro, ahí también hay un tema que mencionaba hace mucho tiempo, fue uno de los primeros temas con los que comencé a trabajar porque fueron los que me tocaron allá en la ex PTJ, violencia doméstica. Y la verdad, yo salí básicamente con estrés postraumático de la PTJ con respecto a la violencia doméstica. Ya yo salí en 2008, así que ya yo he requete superado eso. Sin embargo, la violencia doméstica es precisamente la apertura de todos esos casos que me estás mencionando, Yulisa. Porque la gente no está dándose cuenta de los niveles de relación que construyen. Las personas se unen por la hormona, porque estoy hormonado, porque me gusta la persona. Y durante el proceso este mal llamado de noviazgo, que en realidad en Panamá es muy corto, las personas se conocen y rápidamente se van viviendo juntos. En este periodo la gente está dominada por la hormona, la hormona que te hace sentir gusto y placer por la otra persona, pero no la conoce. Inmediatamente pasa un mínimo de tiempo, comienza a surgir el que tú eres, la persona que tú eres, porque las relaciones son así. La verdadera relación afectiva, sana, buena, es una relación que pasa por varias etapas hasta que uno pues entiende que esa persona es a la que uno quiere. Pero en estas relaciones que son tan problemáticas, surge inmediatamente la violencia doméstica. Entonces, en medio de la violencia doméstica nacen los niños. Y ellos son los que terminan pagando esta situación porque estas personas se van a separar. Profe. Y dígame. Ajá, voy a poner la cámara. Cuéntame, Profe, y Manuel. en medio de eso, no solo el hecho de tener relaciones basadas en la dopamina, serotonina, oxitocina, etcétera, etcétera. No solo eso, sino también muchos otros factores que juegan un papel fundamental. Por ejemplo, consumo de sustancias, vivir en lugares marginados, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted sabe que es una larga lista de etcétera. Entonces, al final, las consecuencias recaen
siempre sobre los menores, las consecuencias de los actos de los padres. Manuel, yo tengo una teoría que estoy trabajando, que creo que le he mencionado, que se llama psicoevolución. Y tú has dado en una parte del punto importante alguien está, Dora, un momentito. Alguien está, perdón, estaba hablando era de lo que decía Manuel, la teoría de la psicoevolución, en la cual nosotros lamentablemente tenemos dos problemas en Panamá graves. Esto de la violencia doméstica, porque yo les comentaba que yo estaba en la PTJ en 1995, cuando comenzó a darse la ley de violencia doméstica, que en ese entonces se llamaba intrafamiliar, y estoy aquí con ustedes un montón de años después diciéndoles, ahí empezó la ley, pero el problema no se ha solucionado, al contrario, está como más grave, o por lo menos ahora es más evidente, porque antes existía la violencia doméstica, siempre existió, pero no había quien la declarara. Entonces, unido a 40 años de atraso educativo que tiene el sistema panameño, es una bomba de tiempo. Eso se ha unido y nosotros tenemos una sociedad en la cual las personas, primero, no piensan, no hacen lectura comprensiva, no tienen criterio y no tienen análisis crítico. Entonces, nosotros hemos sido caldo de cultivo de todos los gobiernos que han pasado, porque ninguno se ha metido en el tema de mejorar la educación. Lo dicen, pero no lo hacen. Y tampoco se han metido en el tema de la prevención de la violencia doméstica. Entonces nosotros vamos en el mismo camino de 1995, ahora a 2020, muchísimos años después, en el mismo camino de seguir criando personas sin habilidades, que las tienen pero sin desarrollarse, y usando la dopamina, usando todas las hormonas para relacionarse y no realmente la estructura cerebro-neocortical, donde realmente pensemos, aunque a muchos amigos me dicen, desde que tú dices que uno piense en el amor, ya se le quita el gusto, pero resulta que no es así. Resulta que el amor pensado, el amor neocortical, es el amor que realmente le proporciona una pareja estable y proporciona una familia organizada para los hijos. Y cuando hablo de pareja no me estoy refiriendo solamente al hombre y a la mujer. Yo soy humanista, así que yo entiendo que hay todo tipo de parejas, pero lamentablemente nuestra cultura no está preparada para ello. Entonces, la psicoevolución a la que yo me refiero es que el psicólogo tiene que trabajar en la neuroeducación del cerebro, ayudando a la persona a pasar de su cerebro primitivo a manejar el mesocerebro, cerebro emocional, y a neuroeducar su neocórtex, para que empiece a pensar, porque ya es hora de que nuestra sociedad empiece a pensar y deje de actuar por emoción, por hormonas y por incapacidad de pensamiento crítico y reflexivo que no le enseñó la escuela. Nuestra escuela solamente te habla de geografía, matemática e historia. No te habla de manejo de conflictos, enfrentamiento de problemas. Y, por ejemplo, ahora que estamos en esta cuarentena, que le está afectando a mucha gente porque no sabían enfrentarse a nuevos retos y desafíos que nos trae. Y lamentablemente tenemos que decir algo más serio. Esta pandemia es casi como la primera de muchas que quizás ocurrirán y de otros problemas que le van a ocurrir a la humanidad. Nosotros estamos viendo, y ustedes son testigos, jóvenes, de un cambio social en el mundo. El mundo está cambiando, ya venía cambiando, pero ahorita la pandemia hizo que explotara ese cambio que tenemos que darnos. Entonces, el psicólogo juega una parte importante ahora en neuroeducar para ver si por lo menos en 10, 20 años la gente realmente sí está dispuesta a pensar, y allá, en ese entonces, quizás ya los forenses no seamos tan importantes. Pero ahorita,
frente a esta cultura que tenemos, nosotros tenemos que seguir trabajando, seguir aportando nuestro granito de arena como funcionarios jurídicos, psicológicos que ayuden en la resolución de conflictos y problemas, que contribuyan un poquito, por ejemplo, a lo que hablábamos ahorita, guarda y custodia de niños, adopciones, casos en los que hay que determinar la culpabilidad o la inocencia de alguien, casos en los que hay que determinar quién es el posible actor de un delito, que eso muy poco se hace en Panamá. Nosotros nada más saboreamos eso un poquito los años que trabajé en la PTJ. Hoy en día todavía no existe el psicólogo investigador dentro de las policías. Alguno de ustedes será bueno que trabaje y estudie eso para que trabaje como investigador dentro de las policías. También podemos contribuir a la parte geopolítica, a la parte política. Existe la psicología política para ayudar también dentro de las políticas del Estado a las políticas criminológicas. Porque aunque se ha tratado de hacer, yo tengo muchos amigos que son criminólogos, psicólogos del área, que están tratando hace rato de que haya políticas criminológicas y no se hace, porque al criminólogo no le creen que el tema de las penas no sirve, que meter preso a nadie no sirve, que las cárceles son absurdas, porque realmente el individuo hay que trabajarlo desde él, desde que él comete el delito para saber a él qué le sirve para que no vuelva a cometer el delito o para que mejore. No meterlo todos juntos en un mismo lugar, darle las mismas cosas o no darles, porque en la cárcel no les dan mayor cosa. Entonces, ese es otro tema que también, y tiene que ver con el que teníamos que ver hoy de la inimputabilidad. ¿Alguien iba a decir algo más al respecto a eso para entrar en ese tema de la inimputabilidad? ¿Alguna pregunta, algo de lo que estábamos hablando hace un ratito? ¿Todos están bien dentro de la plataforma? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Inimputabilidad. No, ¿A qué les...? Ajá, díganme. Osvaldo, ¿ibas a hablarme? no, solo diciendo que no, porque como nadie dice nada, yo digo no. Ok, gracias, gracias. Ok, inimputabilidad. ¿Alguien tiene algo que se refiere a eso, al tema de inimputabilidad? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿O para qué sirve? Recuerden que esta clase donde yo estoy, mis clases son para equivocarse, para meter la pata, decir lo que uno cree que no debe decir, uno lo dice. Aquí no va a pasar nada. A ver, inimputabilidad. Buenos días, Bueno, profesora, ¿cómo están? Bueno, sí. Buenos Hola. días, chicos. Hola, Franklin, cuéntame. Este es un tema, lo de inimputabilidad o imputabilidad, es un tema que me llama mucho la atención por el tema que le comenté la clase pasada. Todos los textos nos hablan de esto, los documentos que usted nos mandó no habla de esto. Sin embargo, ¿qué pasa en el sistema penal acusatorio actualmente en Panamá? Tengo entendido que en medicina legal, en el Instituto de Medicina Legal, el que determina la imputabilidad o no, no es el psicólogo. Exacto. Entonces ¿cómo se hace, profesora? Ok, mira. Tengo entendido que es el psiquiatra forense el que supuestamente le dieron el papel de que podía determinarlo o no. Y entonces, ¿cómo hacemos nosotros, profesora? Tú estás tocando el tema que es el dedo en la llaga que nosotros tenemos los psicólogos de hace 500 años. Porque... profesora, ¿cómo me van a venir a decir a mí que yo no puedo determinar eso? Entonces, ¿qué he hecho yo toda mi vida, profesora? Voy para allá para que te calme, porque yo he trabajado toda la vida en el sistema jurídico y he tenido que luchar contra esa situación. Me metí en la Asociación Panameña de Psicólogos y en el Consejo Técnico y todo con tal de luchar contra ese sistema opresor de la creencia en el psiquiatra. De hecho, en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Panamá, la cátedra que se da es psiquiatría forense, no psicología forense. Después tuvieron que meterla, pero ¿cómo la metieron? Cuando los psicólogos comienzan a hacer su lucha y a lograrlo, y por algunos abogados, y en este caso tengo que hacer mención de uno en particular, el licenciado José Antonio Pérez López, que obliga, que tienen que entender que hay un papel importante del psicólogo. En materia de inimputabilidad e imputabilidad, el psicólogo tiene todas las respuestas. Que pueda unirse con las del psiquiatra, estoy de acuerdo, porque voy a decir algo, hago constar, no le manden esto a un psiquiatra, voy a decir algo serio. Un psiquiatra no es más que un médico que estudió psicología. ¿Ok? Lamentablemente, como es médico de base, él se mantiene con sus ideas médicas, aún a pesar de que estudió psicología. Porque el título psiquiatra es ser psicólogo. Eso es todo. Lamentablemente, el psicólogo, como si su base no es médica, sino social, porque nosotros estudiamos todo, psicología social, sociología, estudiamos población, muestra, etcétera. Entonces, para nosotros no nos podemos quedar en una sola cosa. Ahora, hay muy buenos psiquiatras. El doctor Alejandro Pérez, que todavía está en el sistema, es un buen psiquiatra. Hay otros todavía que ellos sí creen en la relación con el psicólogo. Entonces, nada más se trata de que nosotros sigamos luchando contra el sistema, explicando y valorando lo que nosotros podamos hacer, no quedándonos callados. Tú tienes que seguir peleando, tú tienes que seguir diciendo eso que dijiste hace un rato, Franklin. A mí nadie me va a decir que yo no puedo, sí, así. A mí nadie me va a decir que yo no puedo, porque yo estudié esta profesión y porque a mí me enseñaron cómo se hace eso. Y si es forense, muchísimo más. El título forense ya me permite a mí saber de imputabilidad e inimputabilidad. Y en lugares muy importantes como Europa, Estados Unidos, y digo importantes no porque son Europa y Estados Unidos, lo digo porque ellos tienen mucha delincuencia y han tenido que afrontarla, sobre todo Estados Unidos. Por si no lo saben, la población carcelaria más grande del mundo la tiene Estados Unidos. Entonces, ellos son expertos en delincuencia, obviamente. Entonces, ellos trabajan con los psicólogos forenses para determinar imputabilidad e inimputabilidad. La ventaja en Estados Unidos de haberlo hecho fue que pudieron hacer un cambio en el sistema, porque acá solamente vemos inimputabilidad e imputabilidad. Si la persona es imputable porque provee que sabe lo que estaba haciendo y por eso lo voy a imputar en el cargo, o es inimputable porque tiene problemas mentales y no puede afrontar el sistema, se queda ahí. Panamá se queda ahí. Estados Unidos aprendió que hay un medio, que hay algo en medio. Como por ejemplo, el psicópata. Como ellos viven todos los días con los psicópatas, para su información, Panamá ha tenido si acaso 3 psicópatas en 100 años de historia. Estados Unidos tiene 3 básicamente por semana. Estoy exagerando, ¿no? Pero realmente ellos saben que el psicópata está enfermo, está trastornado, pero sabe lo que hace. Entonces, para ellos sí hay ese medio. A ese individuo sí hay que tenerlo en un lugar, entre comillas, preso, pero es un hospital psiquiátrico. Nosotros no tenemos hospital psiquiátrico jurídico. No tenemos. Una consulta. Dígame. Y si la persona no tiene dinero y es del campo, menos, profe. Menos, claro. Dígame, Karen. Ahora que toma ese punto, ahí también hablaba en cuanto al documento de la inimputabilidad. Aquí en Panamá habla que una persona esquizofrénica o con un retardo mental es inimputable, pero me ha tocado el hecho de que llegan a ser inimputables, pero sí conocen la ilicitud del delito que cometen. Por Entonces, supuesto.
Entonces, ¿en qué momento por lo menos una persona que es esquizofrénica, que sabe de que no debe de tomar sus medicamentos porque se descompensa, entonces lo deja de tomar, sabe que al dejarlo de tomar tiene una descompensación y aparte de eso comete un ilícito? Entonces, ¿cómo se declara inimputable por un trastorno mental si en realidad sí conoce del delito que se cometió? Incluso hay esta planificación de ese delito. Y tiene conciencia, ¿no? Lo que pasa, profesora, y antes de que usted Dígame, Frank. intervenga, voy a dar de repente una respuesta que quizás usted va a dar. Es lo mismo que usted está mencionando. Ok, la persona tiene X trastorno, se hace inimputable, debería tomar un medicamento recurrente. Sin embargo, ¿cómo se hace si aquí no hay una institución, como usted lo dijo, legalmente para estas personas? O sea, estas personas, no puede ser posible que una persona que tenga esquizofrenia conviva en una misma celda de una persona que cometió cualquier otro delito. Eso no puede ser jamás. Entonces, claro, aquí es donde entra esa parte que usted acaba de mencionar, que Estados Unidos sí tiene, y es que a nosotros todavía ni siquiera estamos en pañales, ni siquiera hemos nacido con respecto a ese tema. Entonces, correcto, ahí es donde yo considero que entraría esta diferencia. Correcto, Franklin. Debo decirte varias cosas. Ustedes realmente son la nueva generación. Ustedes son esa gente nueva que nos puede ayudar a lo que nosotros no teníamos. Porque imagínense, yo soy la psicóloga 1039. O sea, yo me convertí en psicóloga cuando nada más habían 2 universidades que daban psicología, que era la Nacional y la UMA. Pero nosotros varios psicólogos tuvimos que abrir campos. El campo de los forenses básicamente fue abierta por nosotros y otro grupo de profesionales. Los de industrial, yo estaba en la universidad cuando los de industrial abrieron el campo industrial, porque nada más estaban los clínicos. Eran los dueños del mundo en psicología, eran los clínicos. Yo estaba ahí, mi profesor de industrial fue uno de los pioneros, el profesor Humberto González, fue el pionero en abrir el campo de los industriales. Después vinieron los educativos. Ellos estaban casi a la par de los clínicos, pero los clínicos lo opacaban y tuvieron que abrirse el campo. Entonces ahorita, a ustedes, queridos jóvenes, les toca fortalecer el campo forense para llenar los espacios vacíos que Franklin está manifestando. Primero, a abogar, sobre todo los que trabajan en instituciones del Estado, abogar para conseguir que dentro de el ala psiquiátrica de el Hospital Santo Tomás o el mismo INSAM haya un ala para el aspecto criminal, para los delincuentes criminales. Porque es verdad lo que estaba diciendo Karen. Hay personas con trastornos que abusan de su trastorno. Nosotros tuvimos un caso de síndrome de síndrome de Down, que él así cometía los delitos y después cuando la policía lo agarraba le enseñaba el documento donde decía que él tiene el síndrome de Down. Él sabía lo que estaba haciendo, porque es que eso es cuento también de que el síndrome de Down sea una persona retardada. Cuento. Hoy en día, en España, se están graduando los síndromes de Down de la universidad, porque realmente era un error que cometió la psicología hace montones de años atrás con los test psicológicos, los test de inteligencia, con decir que porque los síndromes de Down marcaban 60 es que eran retardados. Error total. Por eso es que yo no creo para nada en los test. Y menos en los de que tengan que ver con inteligencia. Porque los test solamente demuestran un nivel de inteligencia, no todos los niveles. Y ese muchacho con síndrome de Down tenía 4 veces más inteligencia que quizás otra persona. Entonces, dígame. También ahí en ese punto, bueno, yo también trabajo como guardia humana en la defensa pública. Nos ha tocado casos de que existe una evaluación que tiene más de 10 años en donde dice que tienen un retardo mental
pero cuando usted va en el periodo de 10 años han sido estimulados, o sea, se basan en un copy-paste de una evaluación anterior, pero en la actualidad ya tiene, ya ha logrado adquirir otros conocimientos u otras habilidades y siguen usando la misma evaluación de años anteriores. Bueno, Karen, lo que tú me dices es tan importante. Yo los invito a hacer artículos científicos de eso. No tienen que ser artículos tan estrictos, pero por favor, escriban sobre todo lo que ustedes trabajan. Todos los casuística se llama. Escriban sobre casuística. No tienen que ponerle los nombres, pero escriban la casuística. Vayan llevando un documento, un cuaderno de casuística. Porque todo eso se puede juntar para hacer ya sea libro o un documento que avale la experiencia. Tenemos ya que dejar atrás eso de que porque lo escribió fulano, que es de, por ejemplo, Piaget. Aquí todo el mundo sabe de Piaget, pero algunos de ustedes saben que Piaget es del siglo XX, que es de Europa, que es de un grupo social específico y que además su teoría la basó en sus hijos. ¿Eso cómo hace que yo pueda decir que su teoría abarca al mundo y que me abarca a mí en Panamá bajo la estructura social nuestra? Entonces, ya es hora que comencemos a escribir por nosotros y que nos avalemos entre nosotros. Todos los cursos que he tenido de forense, cuando hacemos las tesis, nos avalamos entre nosotros. Lo avala, 5 de nosotros avalan a un compañero, 5 al otro compañero, y así sucesivamente, para que quede la casuística, el trabajo de nosotros avalado en Panamá. Para romper el esquema, nosotros podemos lograr lo que Franklin dice, podemos lograr que haya un ala psiquiátrica jurídica, porque hay delincuentes que se basan en su trastorno, como también hay realmente personas con trastornos que son utilizadas por otras personas para cometer delitos. Esa es otra área que tenemos que verificar. Como también tenemos que romper con el esquema. Dejémonos ya de que porque lo dijo un fulano en un libro, es porque es así. Está bien, ese señor investigó, trabajó, y hay que darle crédito a su trabajo. Pero también debemos darle crédito al nuestro, ¿ah? Y confiar y creernos entre nosotros mismos. Y me interesa mucho que lo hagan, porque ustedes son los que van a sentar las bases de la futura psicología forense que viene. Esto de la inimputabilidad es obligatorio ya en Panamá. Estamos cometiendo errores en el mundo de la imputabilidad, precisamente por pensar en la dicotomía de que porque hay algo que dice que tiene un medio trastorno, ya es inimputable. O me ha tocado también casos en donde la persona tiene esquizofrenia, pero está pidiendo guardia y custodia, y quieren, en la otra parte quiere dañarla porque tiene esquizofrenia. Y resulta que es una persona que se toma su medicamento, que atiende bien a sus hijos, y no hay ninguna razón para quitárselo, por ejemplo. Y ahí, entonces, ¿quién realmente tiene la última palabra poderosa y fuerte? El psicólogo forense. Pero él tiene que hacerse valer. Créanme, nada de lo que ustedes tienen ahorita. Ustedes están ahorita aquí estudiando esta profesión porque hubo psicólogos valientes que se impusieron y dijeron, a esta profesión tiene que llegar a Panamá. Y se tiene que abrir. Nos tomó en la Latina, 2010, 6 años para que la Universidad de Panamá nos diera el aval. Se demoraron, lo hicieron a propósito. Pero lo logramos. Logramos que la Universidad Latina tuviera psicología forense y ahora es la única que lo tiene en todo el país. Entonces, hay que ser valientes. Hay que poner el pecho. Yo sé que mucha gente le da miedo a eso. Porque Profe, disculpe. Dígame. Dice que Dora tiene problemas con el internet, que si la puede acceder nuevamente. Ya estoy, Dora, sí, ya. Gracias. Sí, interrúmpame siempre que no. Entonces, sí debemos
fortalecernos nosotros para que otros tengan esa ventaja. En este caso, la ventaja va a ser para ustedes mismos, porque inmediatamente ustedes se gradúan, créanme, todos ustedes tienen casi garantizados empleo, porque los forenses se necesita en Panamá. No le tengan miedo a los salarios, no le tengan miedo a eso de que, ay, voy a perder este trabajo por este salario. No, esto es como esta pandemia. La gente tiene un terror enorme, pero esto es una oportunidad. ¿Alguien? ¿Sí? Esto es una oportunidad para empezar de nuevo, y no importa empezar de cero otra vez. Entonces, ustedes trabajen allá en los campos donde están, saquen información, escriban su casuística, escriban sus análisis, conviértanse, eso les puede servir para sus tesis, conviértanse en removedores de su entorno, aunque la gente los critique. Esa es otra cosa que yo le critico al sistema educativo. No tengo por qué tener miedo de decir lo que siento porque otro me va a criticar. ¡Que me critique! A ver si realmente, uno, me puede criticar con argumentos o solo me está criticando porque no quiere que yo brille y lo haga él oscuro. Porque eso también es muy panameño, ¿ah? Son muy panameños. Cada vez que alguien sube un poquito, entonces el otro quiere bajarlo de allá. Entonces, no le tengamos miedo a enfrentarnos a los cambios. En este momento, Panamá necesita de profesionales y dice, yo soy feliz porque como yo amo tanto esta profesión, que una de las profesiones que menos, o una de las que más prevalecerá, será la psicología. De hecho, el proyecto de colonización de Marte, que se está llevando a cabo en la NASA, yo supongo que ahorita tiene que estar minimizado por la pandemia, pero que se está ocurriendo. En ese proyecto, ahora mismo los que están trabajando son los psicólogos, porque están preparando al grupo de personas que va a colonizar Marte en 2050. Bueno, en 2050 debe estar... El proyecto Mars One, profe. Sí. Ese, Mars. Ese proyecto es real. Ese proyecto de hace 5 años empezó, recolectando los primeros voluntarios, porque los voluntarios tienen que saber que no van a regresar a la Tierra. O sea, cuando van a colonizar, no van a regresar. Entonces, imagínense, ¿quién prepara a una persona que sabe que nunca más va a regresar a la Tierra? Obviamente, ¿quién lo va a hacer? Un psicólogo. Profe, yo casi me apunto, profe. Yo casi me apunto, pero ya no pude. No. Profe, y es interesante algo que usted dice, y lo han manifestado también en la plataforma que yo trabajo, y es que luego de esta situación van a empezar a salir dificultades a nivel mental producidas por esta situación. O sea, que se espera que nosotros tengamos más trabajo, por decirlo de una manera resumida. Así es, así es. Nosotros no somos una profesión obsoleta. Lo que sí tenemos que hacer es que nuestra mente no sea obsoleta. Porque, por ejemplo, yo tengo colegas que todavía trabajan con el psicoanálisis. Todavía. Entonces, tampoco así, ¿no? Una cosa es que es una profesión que no es obsoleta, pero nuestra mente también tiene que estar avanti. O sea, yo tengo que estar pensando ahorita cómo exactamente ser parte del proyecto Marte, donde yo tenga que preparar personas que después de este grupo que va a colonizar, tiene que haber otro grupo. ¿Y qué tal si de repente le toca a Panamá preparar también personas que vayan a colonizar otros planetas? Entonces tengo que saber y no tengo que estar, por ejemplo, yo les decía lo de los animales la otra vez. Cuando yo estudié psicología, a nosotros nunca se nos hubiera ocurrido que un psicólogo podía determinar que un animal era el animal de compañía de una persona para poder que viajara en el avión con la persona. Porque hay dos formas de viajar, o sea, el animal se le encierra en una jaula y se le mete con el otro equipaje para viajar y se paga. Pero también hay uno donde puede viajar contigo, incluso sentado contigo porque es tu animal de compañía. Y el único que podía probar eso era el psicólogo forense. Pero cuando yo estudié psicología, a nadie se le hubiera ocurrido.
pero sí tenía que tener la mente abierta de que eso existe y de que existe psicología animal. De hecho, se llama etología. Existe una psicología que estudia la psicología de los animales. Entonces, es la mente abierta, o sea, nada de tener mente, por ejemplo, sexología. Quiero decirles que en Panamá no hay sexólogos. Esto es algo que duele. ¿Cómo es posible? Panamá nada más tenía un sexólogo que hace poco murió, famoso, que fue el doctor Rola Pimentel. De ahí nada más tenemos a la profesora Olivia Sandoval, que es sexóloga, y de ahí muy pocos. Entonces, ¿cómo es posible? La sexología debe ser algo que todo el mundo y todo psicólogo debe estudiar. Porque una de las cosas... La gente lo habla, profe, nada más que no lo habla a veces desde el punto profesional. Ajá. Digo, la gente habla de sexo, la gente habla de todo eso, solamente que de repente no desde un punto de vista profesional. Exacto. Pues, alguna gente lo habla entre amigos, en un círculo cerrado. Sí. Exacto. Y a mí me preocupa eso que tú estás diciendo, más que nada es porque, por ejemplo, me toca a veces atender personas jóvenes que están entrando en su etapa de sexualidad y los padres están en Bosnia y no entienden que el joven está experimentando, leyendo, buscando información y se estresan. Yo he tenido pacientes que llegan, mi hijo está buscando pornografía. Por Dios. O sea, y usted sabe realmente con qué intención la está buscando. Usted sabe si es que realmente fue por buscar pornografía o realmente estaba buscando información y resulta que le sale pornografía. Porque eso también puede pasar. De hecho, estar investigando sobre sexualidad, hay unos bots, creo que se llaman así, que se te pegan a tu computadora, que son páginas pornográficas. Entonces, lamentablemente, al no saber mucho, lo que más me llama la atención es no poder hablar de la sexualidad, del encuentro de genitales. La gente le cuesta un mundo decir eso. Pues sí, la sexualidad tiene muchas aristas y una de ellas es el encuentro de genitales, que es el coito. Y que eso le pasa a todo el mundo. Eso no es nada raro. Al contrario. Pero ¿qué pasa con la profundidad de la sexualidad entre dos personas? Porque como terapeutas, nosotros también tenemos que hacer eso. Entonces, la verdad, lamentablemente, y como forense, triple. Porque imagínense, a mí me ha tocado casos en los cuales hay discriminación de la persona por su sexualidad. Y hoy en día no debe haber discriminación por la sexualidad de nadie. Nadie. Este país, por mucho que siga con su ridiculez religiosa, o el respeto de la religión de todo el mundo, este país es un país laico. Aquí no manda una religión y yo no le puedo impedir a las personas generar su realidad sexual. Desde el momento en que yo, desde el momento en que yo violo esa realidad sexual, ya yo estoy entrando en discriminación y es ilegal. Es ilegal discriminar a una persona por su orientación sexual. Es ilegal. Les guste o no. Entonces, a los psicólogos nos toca también esa apertura mental. Volviendo al tema de que Franklin había puesto, nosotros somos los que tenemos que abrirnos el espacio. Desde que yo tengo uso de razón como psicóloga, donde yo he llegado a trabajar, nosotros hemos impuesto el trabajo. Nadie nos dice, haga esto. ¿Por qué no? Porque el que sabe somos nosotros. Entonces, nosotros tenemos que imponer el trabajo. Claro, ahora, ustedes digan. No, profe, aportando un poquito a lo que usted está diciendo ahorita, sí es importante recalcar que nosotros como psicólogos debemos no tener prejuicios, ¿no? Y eso es parte de la ética de nosotros en cualquier ámbito donde nos desenvolvemos. Y desde el punto de vista forense, con mayor razón, el no tener prejuicios nos permite ser más objetivos al momento de hacer una evaluación, que es lo que prácticamente hacemos nosotros, ¿no? Porque al final lidiamos con personas maltratadas, con personas que les han robado, con personas
que han cometido un delito, si lo veo desde los imputados. Lidiamos con personas como lo que mencionaba Yulisa, los que tienen que adoptar, una mamá, un papá. O sea, al final lidiamos con tantas cosas que nosotros no podemos tener como una mente tan cerrada en que 2 más 2 es 4. A veces el 2 más 2 da más que solo 4. Y es allí donde a veces nosotros podemos hacer la diferencia como psicólogo, ¿no? La generación que somos ahora versus las generaciones que fueron antes y quizás las que vengan a futuro. Solo eso quería aportar. Sí, no solamente es la apertura mental, sino entender que nosotros podemos hacer la diferencia. Porque, por ejemplo, eso que estaban hablando de la adopción. Estaba yo hablando con una persona y le decía, las adopciones son para parejas, pero también hoy en día existe la ley que permite a una mujer soltera poder adoptar. Y me decía, ¿y a un hombre soltero? No, la ley no lo permite. Entonces, fíjense, nosotros hablamos mucho de la liberación femenina, hablamos mucho de todo lo que tenga que ver con la ventaja para las mujeres, pero en detrimento de los hombres. Y eso tampoco está bien. Esa parte es incorrecta porque es que a toda la humanidad hay que darle los derechos. Toda la humanidad. Es importante. Navid, ¿ibas a decir algo? ¿No? Yo sí, profe. Sí. Fíjese, es que hay algo que Después me quedó de dando Manuel, vuelta. después de Manuel, Ok, porque sí listo. estaba para comentar. Listo. Ah, ok. No, pero Navid, dale, no hay problema. Yo espero. Dale, Manuel. Ok, hay algo que me quedó dando vuelta en la cabeza cuando se hablaba del tema de la sexualidad. Y es que, bueno, yo hace un tiempo hacía práctica privada. Y me sorprendía el hecho de que hay profesionales incluso que desconocen ciertos aspectos del tema de la sexualidad, que ya están a un nivel de, wow, tienen mucho tiempo de Ignorancia total. experiencia, tienen sus hijos incluso y desconocen, por ejemplo, de los 14 días del periodo de fertilidad de la mujer, los 5 días eso. Desconocen esa parte y ya tienen familia. Entonces eso me sorprende. Sí. Es algo como cultural, que todavía nosotros no estemos, bueno, no nosotros, todavía el común de la población todavía se atenga de hablar de este tema de la sexualidad. Y es otro de los puntos que tienen sus repercusiones en la formación de las familias disfuncionales también. Exacto. Dime, Navid, para escucharte también. Sí, profe, con el tema de lo que planteaba Franklin, creo que hemos conversado él y yo mucho de esto, del valor que realmente, o de la función que realmente se le ha truncado al psicólogo a nivel de Panamá, sobre todo en la parte de, pues, el Instituto de Medicina Legal, que es el que realmente hace esa estructura y dice, bueno, esta es tu función, esta es la tuya, esta es la tuya. Y creo que para el psicólogo ha sido más fácil decir, pues, me quedo con esto, antes de plantear que realmente no es así. Ahora, los que aspiramos, porque es mi aspiración, a hacer la práctica privada, creo que tenemos la posibilidad de poder demostrar de que a pesar de que en el Instituto de Medicina Legal se diga que no es la función del psicólogo, no hay mejor persona idónea para hacerlo que nosotros, porque Exacto. tenemos las herramientas, quienes evaluamos somos nosotros, no el psiquiatra, quien aplica las pruebas somos nosotros, no el psiquiatra. Entonces creo que sí hace falta un poquito de que dejemos de pensar en que ese es el cuadro que se enmarcó, porque realmente son ellos los primeros que tienen la parte de los peritos, y hacer ver de que nosotros en una audiencia, a pesar de que no podamos determinar realmente si son imputables o inimputables, podemos hacer toda la evaluación y plantearle al juez. A pesar de que estoy encasillado, yo puedo demostrarle a usted a través de esto, de que realmente la persona sí puede ser imputada o no puede ser imputada. Entonces creo que es como que tomarnos, como dice usted, tomarnos pues la bandera de que no es lo que está escrito, y que realmente somos nosotros quien podemos hacerlo. Mire, eso que usted me está diciendo me recuerda que en Estados Unidos no se conocía mucho acerca de psicología y psiquiatría. Quienes estaban trabajando eso era Europa, porque allá estaba Freud y su grupo. Europa es el que ha
remece la psicología y abre el campo de la psicología. Luego viene mucha gente a Estados Unidos y los Estados Unidos les molesta el psicoanálisis. A ellos les molesta. Ellos dicen, eso no puede ser, eso de ahí está un diván y que hace no sé cuántos años. Les molesta y crean el conductismo. Ellos son los creadores del conductismo, que querían como una psicología rápida. O sea, una psicología de que llevo, le doy un refuerzo a la persona o le doy un castigo y lo cambio. Lamentablemente, pues no le funcionó porque los seres humanos no somos así. Pero ellos crean el conductismo para contrarrestar al psicoanálisis. De ahí comienzan a surgir todas las otras corrientes, el conductismo ya más elevado, que es la parte de cognitiva, conductual, van surgiendo, surge el humanismo con Rogers, y que se fortalece enormemente después con la psicología del bienestar de Martin Seligman, y así sucesivamente. Es decir, es el sistema que trae y el sistema que contrarresta la creación de nuevos conceptos. Entonces, si ustedes están escribiendo sobre su vida profesional, sobre lo que ven, usted puede impactar allá afuera. Franklin puede escribir bastante sobre por qué yo sí puedo demostrar la imputabilidad y comenzar a sacar eso, escritos, investigaciones, y demostrar, y después no le queda más remedio al sistema que aceptarlo. ¿Me explico? Ahora, yo sé que eso implica pelea, implica tiempo, esfuerzo, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, sobre todo, o sea, como ahora la pandemia. ¿Qué es lo que hemos visto? La gente haciendo cosas para enfrentarse a la situación. ¿Y qué va a pasar después que regresemos, entre comillas, a la vida regular? Por no decir normal, porque normal no hay nada. A la vida regular tenemos que volver a reinventar. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener claro es que el psicólogo se abre su camino. Y volviendo también a lo que decía Manuel, todos tenemos que empezar a ser sexólogos, porque el delito número 1 de Panamá son los delitos sexuales, porque la gente desconoce totalmente sobre sexualidad e incluso se mete en líos por eso mismo, por el desconocimiento. Entonces, ¿cómo es posible que alguien llegue a los 12 años y no sepa sobre sexualidad en Panamá? Porque es que al niño no le puedo decir, absurdo. La educación sexual no tiene nada que ver con tener sexo. La educación sexual es saber sobre la sexualidad humana de una manera mucho más didáctica y correcta que aprenderlo por ahí en la calle, que es lo que hemos hecho casi toda la vida. La gente aprende en la calle. Entonces, sí, el psicólogo es un individuo formador de sociedades, ingenieros sociales, por usar una palabra. Somos los que podemos ingeniar, ser arquitectos de un cambio social, y ahora mismo la oportunidad, frente a esta pandemia, ahora mismo nosotros tenemos toda la fuerza para hacer esos cambios, y créanme, cuando volvamos a la regularidad, la psicología forense seguirá teniendo la misma vigencia que tenía o más, cuidado que más, porque en este país se están violando los derechos humanos, ahorita se están violando, ¿ah? Con eso de estado de emergencia, a mucha gente se le ha violado sus derechos, independientemente de la cuarentena. Ha habido abuso. Y vamos a tener bastantes demandas, y vamos a tener que hacer bastante trabajo, porque no es posible. Entonces sí tenemos bastante que trabajar, y bueno, no sé si quedó claro lo de la imputabilidad e inimputabilidad, en el sentido de que no todo el mundo se le puede decretar inimputabilidad solo porque tiene un trastorno, o que la imputabilidad no esté referida solamente al hecho de que porque la persona quiso hacer o sabía que podía hacer y de todas maneras hizo, porque hay personas que cometen delitos por imprudencia. Entonces también hay que determinarle al juez la diferencia entre que quería hacer algo malo o que fue una imprudencia también. Como... Profe, Ajá, dígame. por ejemplo, un caso que me tocó ver hace un tiempo atrás, un chico que tiene apenas, creo que si no me equivoco, como 19 años, Ajá, ha sido reincidente en delitos. claro. El común de sus delitos es que es consumidor de sustancias desde que tiene 11 años. Pobrecito.
Su último delito fue violencia doméstica. Claro. Violencia doméstica, pero su consumo es desde que tiene 11 años comenzó a consumir marihuana en modalidad de crispy. Luego ya no le daba para comprar marihuana o obtener la marihuana y comenzaba a consumir piedra, que era lo que tenía a su disposición. La disputa fue que él fue a una evaluación forense en Panamá por inimputabilidad. O sea, porque lo que se quería ver era su inimputabilidad. Porque tiene características que me llamaba la atención cuando leía el documento, porque ahí decía que teníamos que descartar lo que era la simulación, que es un tema poco tratado para nosotros, pues porque realmente no lo manejamos. Entonces, bueno, con él se trató de hacer eso y definitivamente de Panamá vino el informe que él era imputable, porque él era consciente de sus acciones. Sin embargo, profe, y creo que eso lo he comentado en el salón, este chico en audiencias, él totalmente está fuera de sí. Y no es simulación. No es simulación porque usted puede connotar cuando una simulación, eso es constante. Y uno ve los videos de las audiencias y es constante su comportamiento. Al punto en que a él en audiencias lo han tenido que mantener esposado para que no vaya a cometer una acción violenta contra el defensor o la defensora. Y ha cambiado infinidad de veces defensor porque ninguno sabe cómo manejarlo. ¿Sí? Entonces, era lo que usted mencionaba y mencionaba Franklin, y me llama la atención porque todos piden que él, como él ya es reincidente, vaya a la cárcel. ¿Cuál es la preocupación como especialista dentro de la defensa, y se lo he dado a conocer al defensor? Es que él está ahorita mismo detenido, tiene un cierto tiempo detenido, y ni contarle las cosas que ha hecho detenido. Entonces, él, ok, está detenido, ya los compañeros dicen que lo saquen porque no, o sea, no es un ambiente para él, sinceramente. Pero ¿qué pasa, profe? No hay un sistema de salud y justicia que va a incluir. La familia no lo quiere. La familia no lo quiere. La mamá que, pues, y también la historia es bastante conflictiva, la mamá tampoco. La abuelita con quien él creció y crecieron la mayoría de sus primos, la abuelita falleció. Entonces, aquí el problema va en que este chico ahora se va a ir a un juicio por el caso de violencia doméstica, pero realmente lo que pude hacer más en el informe es no tanto ver lo de la imputabilidad o inimputabilidad, sino fue ver cuál era su estado, pues generalmente dentro de lo que él presenta. Se le presentó una medida y la rechazaron. La fiscal está aferrada de que no, que él sabe lo que él hace, lo que él sabe, y la defensora dice, pero no están viendo su comportamiento. Ya por último, en lo que hizo la última audiencia, es que comenzó a hablar como si estuviera en una guerra. Su cerebro se llevó, y él comenzó como si estuviera en una guerra, como si él estuviese con una metralleta, o sea, todo. Y yo tenía unas practicantes y ellas quedaron asustadísimas al ver ese comportamiento porque pensaban que le iba a actuar de manera agresiva. Pero yo les digo, no va a mantener tranquilidad porque él no lo está haciendo de manera consciente. ¿Sí? Es una actuación de él. Y entonces, a todo esto, profe, me llama mucha atención cuando leí el documento de inimputabilidad, porque ahí establecía que habían que tomar varios factores, no solamente el hecho de que si era consciente o no del hecho. O como Karen decía, de repente hay personas que están conscientes, pero aún así los ponen inimputables o los ponen imputables. Eso va dependiendo del médico. Entonces, ¿cómo el médico psiquiatra dice, y se supone que ahí tienen que hacerlo con un equipo de salud, con el equipo completo de salud, dice que él es imputable y él es consciente de sus acciones? Y ese proceso, ya le digo, ese proceso lleva, yo creo que ya llegando el año de investigación. Por eso te voy a decir que esa es la razón por la cual existe la psicología forense y el contraperitaje. Ahí tiene que haber un contraperitaje con un experto psicólogo forense para poder demostrarle que el problema es neuropsicológico, porque también existe el peritaje neuropsicológico forense. Incluso hasta una neuropsicóloga sería conveniente que lo viera,
porque les puede demostrar así de simple, por encima, que ahora mismo lo que está ocurriendo es a nivel del neocórtex, la persona está totalmente dañada, se podría decir, en sus conexiones nerviosas. O sea, no hay sinapsis. Él no está teniendo sinapsis, o las sinapsis que están ocurriendo de forma caótica. Por eso es que crea ambientes que no lo son, pero eso lo puede demostrar un neuropsicólogo. Ese caso, lamentablemente no entró en eso, pero ahí tenía que entrar un contraperitaje y demostrarle a todos ellos, porque te voy a decir algo que duele mucho decirlo, pero muchos de ellos del sistema simplemente lo que hacen es copiar y pegar lo que está ya en una computadora. Para salir de eso. Y como ese es un individuo que a la sociedad no le importa, realmente cuando ya tú estás en esa situación a nadie le importa contigo. Tenemos que ser honestos, es la verdad. O sea, te lo tiro para allá, te lo tiro para acá, te lo tiro para allá, pero la ciencia no la meten ahí. Y ahí había que meter la neuropsicología y probar que el muchacho está dañado ya, que la droga lo ha dañado lo suficiente como para que sea un peligro para él y para los demás. Por lo tanto, él lo que necesita es tratamiento psicológico profundo hasta donde se pueda, porque yo dudo que a la edad que tiene, habiendo consumido de tan temprano, ese cerebro ya está frito. Profe, y mira que a él se le han enviado a 3 psiquiatras, y con los 3 psiquiatras me ha tocado ir porque el defensor no entiende lo que le están diciendo ni lo que están explicando. Obviamente yo soy como la mediadora. Yo le explico, el psiquiatra me dice, es que mira, él no tiene nada, él solamente pues está manteniendo conductas por el consumo, y ahí lo que hay que hacer, eso fue la última psiquiatra, y me reservo el nombre, profe, yo sentí como una impotencia profesional porque ella me dice, ahí no hay nada que hacer, solamente es medicarlo y que él mantenga eso. Yo quedé como que, ok, doctora, fueron mis palabras, yo no tengo más nada que decirle. Claro, la verdad, te voy a decir, aunque quizás pues te choque, probablemente lo que ella está diciendo es bueno darle un súper sedante para tenerlo quieto y que no moleste a nadie. That's it. Solamente eso. Porque a última hora terminaremos en esta sociedad haciendo eso porque no encontramos más respuestas. Pero está probado científicamente que el cerebro, él se reconecta. Pero a él primero hay que hacerle todo un montón de cosas. A él hay que crearle un ambiente mucho más sano, desintoxicarlo, ir trabajando como si fuera un bebé, un niño. O sea, un trabajo largo. O sea, lo que ella está diciendo es el camino corto. Dale algo para que se quede quieto y no moleste a nadie. Profe, ahora una pregunta. David. Y caemos en lo mismo que decía Franklin. ¿A dónde va esa persona a recibir ese tratamiento que sabemos es largo? No hay dónde. Entonces el camino corto de la psiquiatra va a ser lo que al final termine resultando, porque pero ese caso, más sedado está. Ajá, pero ese caso, David, todos ustedes van a contribuir a hacerlo, usted por su parte, el otro por su parte, con todo lo que están diciendo ahorita, para demostrarle al sistema que esa no es la medida, que es una medida del momento, porque ya tenemos, pero para el futuro, o para todos esos otros niños, hay que crearles un lugar dentro del INSAN, o en el Santo Tomás, o en todos los hospitales a nivel del país, una sala psiquiátrica jurídica. Profesora. Perdón, David, ¿ya habías terminado o no? Dime. Sí, al final, pues lo que conversábamos, ¿no? Terminamos siendo nosotros parte del proceso y es lamentable porque definitivamente el tema del medicamento es el resultado, para tener un resultado ya, claro. Pero lo más probable es que sí tenga algún tipo de salvación, entre comillas, yo creo que sí. A nivel psicológico, pero ¿quién lo hace? Como dijo Made, ¿cuántos profesionales se han tirado la pelota? Porque precisamente es más fácil decir, no pasa nada, y este tipo, medíquenlo y métanlo allá adentro antes de poder ayudar. Sí, lo más triste es que no tiene el apoyo familiar, ¿no? Claro, que va a tener. Se encuentra solo. Si un niño llegó a los 11 años a consumir drogas, porque esa familia tampoco funciona, para nada. No es ni siquiera el mejor lugar donde él debe estar.
Pero vuelvo y repito, miren, yo sé que ustedes se sienten mal o impotentes. Yo estuve ahí, en esa misma posición que ustedes que están ahorita, estuve hace muchos años atrás. O sea, nosotros lo que podemos hacer es aportar nuestro conocimiento para hacer los cambios sociales. Usted dice, aportan esa es una tesis, presentar el caso, se llama casuística, presentar el caso y las posibles soluciones. O sea, nosotros desde nuestra profesión podemos contribuir, ya no será este pobrecito chico, ya será para el futuro, para que ya exista estas salas psiquiátricas, jurídicas, y no que mandemos a esa gente nada más simplemente a la calle o a hacer un problema en el sistema que va y viene. Profe, en ese sentido, yo cuando vi ese caso, porque lo vi en las dos causas que ya le manifiesto que ha tenido, pues, yo me fui a lo que era el Código Penal y decía de imputabilidad y cuando era inimputabilidad. Entonces, el código es muy general, inclusive cuando hablamos con casos de drogas o que tienen que ver inducidos por las sustancias psicoactivas. Y le digo porque yo estudié, pues, eso exactamente para entender un poco más, porque mi dirección en la oficina es mucho más con personas que consumen sustancias, pues ya vemos alcohol, droga, cualquier tipo de este tipo de drogas. Y bueno, me fui por esa área y recuerdo cuando fui a una capacitación, creo que fue en México, profe, nosotros estamos a pie en todo el sentido de la palabra, porque por ejemplo, había una chica que yo conocí, una colombiana de Medellín, ella era ingeniera no sé de qué, y había estudiado psicología, porque ellos iban a crear un centro de recuperación de adicciones, pero usted viera de ser una hermosura, o sea, era una cosa, claro, privada, y así mismo era el costo, pero por lo menos tenían opciones. Sin embargo, en el INSAN sí hay opciones, pero las opciones, y se lo digo porque yo trabajo con personas de un equipo de drogodependencias, y las opciones son o tienes que pagar o no, simplemente no te podemos ingresar. Entonces son personas de escasos recursos. Entonces, por ejemplo, este caso del chico que les digo, en ese informe yo lo más que pude irme fue por el área de el adicionismo que él mantenía y pues el desgaste cognitivo que pudiese mantener con lo que dice la literatura, porque no podía sustentar más nada. Entonces lo mandamos a MINSA para que la psicóloga, ella tiene conocimiento de neuropsicología, hiciera pues como un informe, y entonces ella dice, es que Madeline, yo lo siento por ti, porque yo sé por qué me lo mandaste, pero si yo lo hago, yo voy a acostumbrar al sistema de que yo les tengo que hacer su trabajo, y yo no lo puedo hacer, o no lo voy a hacer. Entonces, es ese sentido como que, quizás no egoísmo, sino como que en realidad el sistema de justicia se vincula, se limpia las manos con el sistema de salud, teniendo un equipo ellos Sí, pero perdona ahí que te interrumpa, porque es que esas son las fallas que a veces caemos, ¿no? Sí, de repente puede parecer que es mucho trabajo, que no se lo vamos a hacer, pero que veamos la fuente de trabajo, no sé si me explico. Es que eso es lo que usted quiere, bueno, aquí debe haber 4 psicólogos más haciendo eso. ¿Me explico? Entonces, creamos, o sea, de repente a veces hay que hacer sacrificios para la profesión y de repente, ya les digo, ustedes están estudiando aquí forense porque hubo personas que decidieron que esto tenía que entrar en el país y pelearon por eso. Entonces, ahora ahí ya somos bastante, ya somos más de 30 psicólogos forenses en el país. Debe haber más. Aquí este país ya debe tener 600 psicólogos forenses. Entonces, es crear el puesto, a pesar de que, claro, me va a costar a mí, pero hay que crear el puesto porque a la larga lo tienen que crear. ¿Sí? Ahora, dime, sinceramente, alguno puede hacer una tesis con eso también, estoy dando bastantes títulos de tesis. El antes y el después del sistema jurídico con y sin psicólogos forenses. Yo estaba ahí cuando eran sin psicólogos forenses, así que la literatura existe. Y estamos ahora con psicólogos forenses. Ahora es obligatorio en medicina legal tener psicólogo forense. Y todos los que están allá adentro tienen que tener el título de forense para poder estar ahí. Eso, cuando yo entré a la policía, no existía. Entonces, hay que abrirle el campo a las cosas. Yo sé que yo estoy diciendo algo que no es fácil y que no garantiza nada, pero hay que empezar. Hay que empezar. Profe, y otra consulta. Usted mencionó algo de la
el neuropsicólogo forense. Ya existe, yo creo que aquí en Panamá sé que existen neuropsicólogos, pero ya existe esa rama de neuropsicología forense en otros No, países. nada más existen los neuropsicólogos. Forense no, pero podemos hacerlas también. Antes yo me quejaba mucho de eso, dije, aquí no hay, hasta que me di cuenta que había que crearlo, pues entonces que traigamos el programa, creemos el programa y te aseguro que se llena. Sí, Eso sí. nunca lo hubiéramos creído con forense. Yo estoy, o sea que digo, ustedes me verán aquí toda entusiasmada, es porque claro, yo estaba ahí cuando no había psicología forense y estoy ahora contribuyendo a que haya, o sea, es una ricura. Entonces, Pero, lo podemos, profe, disculpe, pero por lo menos yo he estado viendo el plan de estudio de psicología forense de la Nacional y tiene mucho fundamento en este aspecto de la neuropsicología. por supuesto, Y sería bueno que nosotros en ese campo, pues, mejoráramos. nos adentráramos un poquito más, por supuesto que sí, claro. Mejoráramos. Todo está mejora, todo plan de estudio está obligado a ser mejorado cada cierto tiempo. Hay que mejorar el nuestro, por supuesto. Y por el otro lado, si no lo tenemos, lo buscamos. O sea, ahora mismo, sobre neuropsicología forense hay bastante. O sea, en la web hay bastante, así que lo podemos traer y podemos hacer, por ejemplo, un diplomado. Podemos empezar por un diplomado. Y informamos, aquí tenemos neuropsicólogos que están dispuestos a ayudarnos. Y empezamos por ahí. Y después lo vemos ya como una necesidad y buscamos. La cosa es abrir el espacio. ¿Están conectados? Manuel parece que sí. Sí, profe, aquí estoy. Yo solamente que quito el video, pero aquí estoy escuchando. Ok. Igual, profe. Es que tengo Dime. problemas con la cámara de la computadora, así que nada ¿Cómo más. no la te pongo preocupes. A ver, ¿algo Sí. más? Aquí estamos, profe. Bueno, A mí sí me gustaría de repente expresar mi opinión en el sentido de que, así como bien usted lo dice, a veces suena algo complicado porque cuando los casos llegan a medicina legal, allí se ve solamente a la víctima, allí no se ve al imputado. Entonces, por eso en la clase anterior le pregunté que en realidad cuál era el límite o la diferencia más bien entre los psicólogos de UPAVIT y los psicólogos, porque hasta acá en Veraguas, ellas son psicólogas clínicas, no tienen la especialidad, son psicólogas generales, pero están tomando la especialidad de psicología clínica, no de psicología forense, porque ellas dicen que su labor es hacer simplemente intervención en crisis. Entonces, le hice la pregunta la semana pasada más bien por eso. Entonces, siempre vemos, o sea, ellas ven esa parte de víctima. En medicina legal se hace una evaluación psicológica forense a las víctimas. Cuando llega un caso de un supuesto imputado, nosotros no vemos imputados y simplemente se hace una nota a la autoridad señalándoles que no se evalúan a los supuestos imputados porque eso lo establece el directorio de servicios periciales. Entonces, ¿hasta qué punto yo podría contribuir en ese aspecto? Porque créame, cuando yo entré, me quedé con la boca abierta. ¿Cómo que yo no voy a ver? ¿Cómo que aquí no se ve los imputados y simplemente se ve la víctima? Esto no puede ser. Pero, ¿qué haría yo como para contribuir o para tratar de evitar que eso se siga dando? Una investigación. Puedes hacer una investigación donde pruebes la necesidad de tener las dos cosas. Porque a mí me preocupa lo que dijiste al principio. Es que yo nada más hago intervención en crisis, así que yo voy a estudiar clínica. O sea, por Dios. O sea, ese pensamiento para mí, que tengo 55 años y que soy de otra generación, para mí es ubicarse, cerrarse todas las vías. En el sistema jurídico o donde haya víctimas, es jurídico. Y los jurídicos, los forenses, sabemos de clínica. Ahora, si usted lo que quiere hacer es atención clínica, entonces no trabaje en el sistema jurídico. La atención clínica, entonces usted tiene su clínica o trabaja en seguro o qué sé yo. Todo lo que es atención de víctimas y todo lo demás implica lo clínico, pero es obligatorio lo forense.
es obligatorio lo legal. O sea, ahí usted lo que puede hacer una investigación, que puede hacer la tesis, donde usted puede probar que los servicios que se prestan tienen que ampliarse, porque son insuficientes para la ayuda real que debe dar el sistema a la parte judicial para la resolución de conflictos. Y ese podría ser el problema de investigación. Lo que estamos dando es suficiente. Necesitamos algo más para poder ayudar a la sociedad en términos jurídicos para la mejora. O sea, esos serían los problemas de investigación. Y usted pudiera plantear que sí es necesario ampliar los servicios. Y cuando se dice, ojo, ampliar los servicios, ¿qué significa? Más puestos de trabajo, más psicólogos en el área, más forenses en el área. Entonces, eso es bueno y lo van a adquirir, porque ahora mismo nosotros estamos en esta era, ahora mismo, de acuerdo a mi teoría psicoevolutiva, nosotros todavía estamos en la era de cura, todavía no estamos en la era en la cual ya logremos objetivos mayores. Ahora mismo estamos curando. Una forma de cura es crear más sistemas jurídicos que ayuden al sistema jurídico a mejorar. Porque ¿de qué me sirve nada más estar mandando gente a la cárcel o evaluando y diciendo que las víctimas también o están mal? Con eso yo no hago nada. Mi objetivo tiene que ser cómo hago yo, cómo contribuyo yo a que esa gente deje de cometer delitos. O sea, el objetivo siempre, psicoevolutivo, siempre será lograr una mejor sociedad. Entonces, yo sé que yo no la voy a lograr todavía, pero contribuyo a que en el futuro se consiga. ¿Cómo? Yo siendo el ente que le proporciona las ideas para que así sea. Entonces, usted lo puede hacer así. Dentro de su área, crear. Dígame. Y también es contradictorio porque entonces sí se evalúan a los adolescentes que cometen algún tipo de delito, ya sea Perfecto, te agarras de ahí, te dices, como si lo estamos haciendo con estos, que es bueno y que ayuda, porque no lo vamos a quitar. Esto ayuda, esto es bueno. ¿Qué resultados obtenemos de que nosotros hagamos estas evaluaciones con estos jóvenes? Algo bueno para la sociedad. Por lo tanto, es conveniente que lo hagamos con todos. O sea, ya tienes ahí tu tesis, ya está casi hecha, nada más que hay que escribir. Esa es una buena tesis. Ampliar los servicios de los lugares donde trabajamos. ¿Algo más? ¿Quién más tiene alguna cosa? Ya deben estar como cansaditos, aburridos, ¿no? Hola, profe. Buenas tardes. Dígame. ¿Me escucha? Sí, te escucho. También pienso que como futuros psicólogos forenses no debemos quedarnos solamente con el título. Debemos ir más allá, realizar investigaciones, porque en lo poco que hemos leído sobre los documentos que nos ha enviado usted, creo que en Panamá no contamos con protocolos, con algo propiamente de nosotros. Más bien son de otros países y le hemos hecho como adecuaciones para poderlas utilizar en nuestro país. Sin embargo, algo que haya como de psicólogo forense, no tanto de psicólogo, sí de psicólogo forense, pero en todas las áreas, porque como usted lo bien ha dicho, esta pandemia es algo que está afectando a todos los países y debemos hacerle frente cuando esto en un futuro, en unos años ya pase, van a haber secuelas en todas las personas. Entonces, como futuros psicólogos forenses, clínicos, psicólogos generales igual, debemos ya ir actualizándonos y sacándonos el chip de que solamente es terminar el título y hasta ahí. Debemos ir un poquito más allá para ayudar a todas esas personas que están o que podemos llegar a tener algún problema más adelante. Igual como usted lo menciona, con los privados de libertad, y como decía Maciel, no solamente es la víctima, porque esas personas que han cometido un delito son parte de nuestra sociedad. ¿Y de qué nos sirve meter a un privado, a una persona en una cárcel por 15 años, cuando después de los 15 años, ¿qué va a pasar?
él sale y nuevamente va a volver a hacer lo mismo. Entonces, no estamos haciendo nada. Sí, ese era lo que quería aportar. Eso que estás diciendo es un reforzamiento de lo que estaba hablando hace un ratito con Maciel, de la psicoevolución. El objetivo general de todo profesional es la mejora de su sociedad. ¿Y qué más que los psicólogos, sociólogos, criminólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, toda la gente, jueces, toda esa gente, médicos, para la mejora de su sociedad? No es quedarnos allí. Por ejemplo, un médico, su objetivo no es decir que, bueno, yo no me voy a curar aquí y allá. El médico siempre crea nuevas formas para curar mejor, para que en el futuro la gente tenga mayor salud. Pero tiene que entender, por ejemplo, el médico tiene que entender que él puede llegar a ser reemplazado a la larga si la gente comienza a tener mejor salud y no lo necesita. Tiene que entender eso. A eso es lo que llamo psicoevolución, porque llegamos a un momento en el cual en la sociedad trabajamos para la mejora. Los psicólogos queremos prevenir. Nosotros queremos prevenir. Entonces, digamos que en el futuro hayamos prevenido casi todo, van a decir, bueno, ¿y para qué queda el psicólogo si ya ese no es su trabajo? Probablemente tenemos que reinventarnos y buscar otra forma de hacer psicología. La vamos a encontrar. Entonces, no debemos tener temor de cambiar lo que estamos haciendo, porque esa fue la falla del siglo XX. La falla del siglo XX fue que, a pesar de que fue el siglo donde hubo más explosión de la ciencia, la gente se conformaba con lo que estaba haciendo. Mis colegas psicólogos, les costó un mundo entender que había que cambiar de psicoanálisis a muchas cosas más. La gente, ahora, todo el mundo entendió que sí se podía dar clases virtuales, pero no, se habían retacado, no, eso no sirve, eso no funciona, eso es todas las excusas sin haber probado el sistema, porque yo no estoy diciendo que sea perfecto, tiene sus fallas, pero tú tienes, la ciencia funciona con la experimentación, la ciencia no funciona con no saber, la ciencia no funciona espontáneamente, la ciencia funciona equivocándose. Hago y veo en qué fallé para mejorar. Entonces, aquí yo veía, aquí a cada rato en el tweet, veía del doctor Xavier Saint-Lloren, veía que todo el mundo de repente cuando él decía algo, hubo críticas. Por ejemplo, él dijo al principio que no usaran mascarillas. Después entonces la gente comenzó a criticarlo, vio, ahora había que usar no sé qué, y él les dice, pero si así es la ciencia, si ahora se demostró que había que hacerlo, yo no tengo ningún problema en usarla. O sea, el hecho que yo me haya equivocado antes no determina que yo soy un mal profesional. Al contrario, determina que soy un científico, que entendió que se había equivocado y que tenía que mejorar. Entonces, esa parte ese chip mental hay que borrárnoslo y empezar a trabajar por la mejora de nuestra profesión. Y en este caso, la de nosotros, además de la psicología, la forense, está en pañales. Bueno, ni en pañales, como decían por ahí. No hemos nacido, nos falta todavía muchos protocolos que hay que crear, nos faltan tests, porque nosotros podemos crear nuestros propios tests. No tengan temor de hacerlo, se pueden hacer nuevos tests, nuevos estructuras de validación para validar pruebas que nos sirvan. De hecho, ustedes tienen una materia que nosotros creamos que nos pareció importantísima, que era la creación de nuevas formas de evaluación, sustentadas por todos nosotros mismos, porque nosotros mismos nos podemos sustentar. Entonces, el tema es que todo lo que ustedes han planteado es real, les pasa, lo viven y hasta tienen problemas. Pero lo que sí es real y verdadero es que lo podemos cambiar. O sea, ¿qué nos va a costar? Sí. La psicoevolución es la lucha por el bienestar. No el fin, no el comienzo, no el fin, el proceso. El proceso, ir siempre en función, ser parte del proceso. Porque usted puede que nunca termine de ver lo que usted creó, pero fue parte de que se creara. Freud no vio lo que la psicología es hoy en día, pero él fue el fundador. Y se le va a recordar toda la vida como eso, aunque se haya equivocado en lo que se haya equivocado, pero es el fundador, el creador de una ciencia llamada psicología.
Entonces, así nos toca hacer con la psicología forense y con la psicología en Panamá, porque en Panamá la psicología, a pesar de que tiene 50 años, todavía no ha despertado del verdadero valor que tiene ser psicólogo y de la disciplina que significa y de el fortalecimiento de las bases de una sociedad cohesiva y una sociedad fundamentada. Todavía nos falta. Y por eso que me gusta trabajar en docencia, porque trabajo con gente joven como ustedes, que ya no les importa tanto eso de lo que decían antes, sino que están dispuestos a hacer el cambio, porque saben, pertenecen a una generación millennials y a unos centennials que ya se dieron cuenta de que el mundo cambió, tiene que cambiar, y yo incluso, la mejor parte, yo lo puedo cambiar, yo puedo ser parte de que ese mundo cambie. Bueno, no digo tanta cosa porque aquí me quedo hablando hasta mañana. Yo sé que todos ustedes están cansados y creo que hemos hecho una buena clase. Podemos hacer otra clase en Zoom, si ustedes lo tienen a bien en la semana, para exponer más temas. Los invito a ver el Moodle, a ver todo lo que hay y ir contestando los foros, pero a la vez haciéndose preguntas, y esas preguntas las podemos hacer con un Zoom o con otra cosa que a ustedes les parezca. Porque creo que de todas maneras necesitamos más, ¿no? Ustedes me avisan si quieren, nos reunimos, qué día, qué hora, y volvemos a hacer. Obviamente vamos a hacer esta misma para el otro sábado y para el último sábado, pero yo decía para reforzar conocimientos si es necesario. Entonces, Profe, por mi parte, después que sea en la noche no hay problema. Ok. En la noche, profesora. Noche, ¿me estás hablando de qué? ¿8 de la noche? 7 adelante. De las 7 en adelante, ok. ¿Para En la noche, todos? porque Bueno, yo a mí me resulta mejor si va a ser en la noche a las 8. Ok. Porque a las 7 mis monstruos todavía están despiertos. Así que no es tan fácil. Entiendo. Ok. ¿Alguien más? Claro que pueda, profe. No dice nada más. Sí, ok. Sí sería como a las 8. Yo creo que a las 8, 8:30, sí. Más o menos sería, no sé, ¿qué les parece? No sé, el miércoles. Okay. Es la mitad de la semana. Por mi parte no hay problema. Okay, profe, yo no podría ni lunes ni miércoles, cualquier otro día. ¿Jueves? Jueves, perfecto. ¿Jueves para todos? Jueves 8 de la noche. Dime, Yunice. ¿Cómo hacemos? El jueves no salimos las mujeres. Cierto. Ok, entonces, bueno, puede ser entonces el jueves a las 8, entre 8 y 8:30, que se duerman los niños. Y yo les aviso, pues, para conectarnos. Eso sería viendo que ustedes revisen el material que tienen ahorita y que ya vamos directamente a las preguntas. O sea, ustedes las tienen y nos vamos directamente a las preguntas uno por uno. ¿Les parece la metodología así? Perfecto. Sí, profe. Listo. Bueno, entonces yo les mando entonces el video de esta clase para que la tengan allí guardada. Okay, saludos. Luego, profe. Buen día a todos. Gracias, igual, profe. Gracias, profe. Que estén bien, Chao. chicos. Chao. Chao. Nos vemos. Saludos. Te extraña, chao. Chao.